cerca del límite de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a 50 kilómetros de la localidad de Pellegrini, que es donde se encuentra nuestra unidad de gestión y donde llevé a cabo mi residencia docente. La residencia docente, como decía, la realicé en la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 de la localidad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional número 5, a una distancia de entre 5 y 7 kilómetros del casco urbano de Pellegrini, y la desarrollé con mi docente coformadora Graciela en segundo año de ciclo básico en el turno mañana. Para comenzar a hablar sobre mi residencia es necesario pensar en el camino recorrido, todo lo que implica y significa poder emprender la residencia docente y cómo de cara a esta residencia me topé con un montón de desafíos tanto personales como colectivos, donde fue indispensable la capacidad de resolución de aquellos inconvenientes que fueron surgiendo a lo largo del inicio de la residencia, y entre poder buscar una solución a aquello que escapaba de mí. En la realización de esta residencia fue importante, el pilar fundamental fue la seguridad de poder cumplir con las exigencias de esta etapa, que estuvieron depositadas en el sostén de la familia, tanto la familia de sangre como aquellas personas que a lo largo de la vida vamos eligiendo y que van formando parte de nuestra familia. Es importante nombrar en este sentido a mis compañeras de unidad de gestión, que hemos compartido esta etapa de residencia y la hemos vivenciado juntas, y sobre todo mi familia, que fue ese pilar fundamental sin el cual no podría haber realizado la residencia. Sobre todo el hecho de poder contar con familiares, más específicamente mi tío en la localidad de Pellegrini, y que me permitió justamente poder llevar a cabo esta residencia, donde viajé en los días domingos, porque comenzaba la residencia los lunes a las 7:15 de la mañana. Entonces viajaba los días domingos a la localidad de Pellegrini y volvía los miércoles a la noche a mi localidad de residencia, luego de haber llevado a cabo la última clase, digamos, en la ESA. Es necesario decir también la importancia de poder agilizar cuestiones en cuanto a, por ejemplo, mi trabajo. Trabajo en el área de salud y fue importante, si bien teníamos los certificados de prácticas correspondientes, poder trasladar mi trabajo a la virtualidad para cumplir con las exigencias que demandaba esta etapa sin descuidar demás compromisos. Para comenzar a hablar de toda esta etapa, quisiera empezar por realizar un balance de todos estos años y mirando un poco hacia atrás el camino recorrido, veo a aquella Micaela que ingresó en primer año cargada de incertidumbres de si era esta la carrera a la cual quería ingresar, el camino a seguir, si era ser docente lo que quería para su vida, y cómo a lo largo de estos 4 años pude reafirmar esta elección desde las convicciones de confiar en mí, desde aquello que quiero lograr, desde aquello que quiero ser y que no, e ir desconstruyéndome y reconstruyéndome con aquellas cosas que sí quiero para el día de mañana y aquellas que no, pensándome en el docente a futuro que quiero ser, absorbiendo todos esos aprendizajes de todos los profes a lo largo de estos 4 años y pudiendo ir construyéndome en el camino, y en un camino de construcción constante, de poder pensarme y visualizarme a futuro. Particularmente en esta residencia fue importante tener en cuenta el recorrido gradual realizado durante todos estos 4 años en lo que respecta fundamentalmente a la materia de la práctica docente, y cómo este recorrido y este aprendizaje gradual que fuimos haciendo se vio reflejado en nuestra residencia actual, ¿no? Cómo la importancia de conocer el contexto, como veníamos haciendo desde primer año de la carrera, y cómo nos fuimos poco a poco insertándonos en lo que es el sistema educativo propiamente dicho, desde posicionarnos este año desde el rol como docentes netamente. También tener en cuenta cómo el contexto influye en esta práctica, y creo que esto se vio más que nunca reflejado desde el año pasado
donde se vio este dinamismo y esta readaptación que hace el sistema educativo a las diferentes circunstancias del contexto que lo atraviesan. Destacar la importancia en este sentido de la observación, no solo la observación áulica o la observación del grupo de clases, sino también la observación del contexto, de los recursos, de las disponibilidades de recursos presentes dentro del contexto. En esta etapa de pandemia fueron muchos los alumnos que quedaron excluidos de la escolarización desde el momento en que la escuela se traslada a la virtualidad, y desde sus contextos particulares de vivienda los alumnos carecían de algunas cuestiones que impedían continuar con esta escolarización de manera virtual. Por esto es que hubo que no solo trasladar el sistema educativo a los virtuales, sino buscar miles de respuestas simultáneas para poder llegar a todos los alumnos. Pese a ello y pese a todos los esfuerzos, muchos alumnos quedaron excluidos igualmente del sistema, y fue un puntapié fundamental que se pudiera volver a la presencialidad este año para poder recuperar todas esas trayectorias que se habían perdido en el camino con esta pandemia. Y por último, destacar el pensar en cada detalle lo que vamos a llevar al aula, la importancia de conocer esto que venía diciendo, conocer el contexto, conocer los recursos disponibles, conocer las formas de aprender, conocer cómo trabaja el grupo del aula, conocernos también a nosotros mismos, qué es lo que queremos transmitirles a nuestros alumnos, qué es lo que queremos hacer, lo que no, por dónde queremos ir y por dónde no. Pensando en todo esto, es que dentro del aula y dentro de mi residencia tuve que buscar nuevas formas de aprender, buscar e implementar nuevas estrategias de aprendizaje. Particularmente el grupo de segundo año era un grupo que estaba muy acostumbrado a trabajar con textos y preguntas de esos textos, entonces fue un poco complejo poder sacarlos de esa modalidad de trabajo. En este sentido fue indispensable el seguir observando a los alumnos en el día a día, ir complejizando gradualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ir complejizando de a poco los textos que se les brindaba, poder ir sacándolos de ese sistema de trabajo, ir incorporando el análisis de mapas, la confección de cartografías, el poder trasladar los temas que estábamos abordando a la cotidianidad de sus vidas, que puedan ir estableciendo relaciones entre unos y otros. Y en este sentido, la mayor parte de mis planificaciones estuvieron relacionadas unas con otras para poder ir recuperando siempre temas y nociones de las planificaciones anteriores, e ir complejizando o ir abordando distintos aspectos de estos temas. Fue necesario también poder evaluar su proceso a lo largo de todo el transcurso de la residencia, y también destacar la importancia de la evaluación, no solo en cuanto a la evaluación oral o escrita, sino a realizar una evaluación o un seguimiento de todo el desarrollo transcurrido del alumno en la etapa de la residencia, desde que comenzamos hasta que finalizamos. Y en el caso puntual de las evaluaciones escritas que realicé con el grupo de segundo, traté de apuntar a disminuir las presiones, disminuir esa presión de lo que tengo que saber, lo que no tengo que saber, lo que está bien, lo que está mal, y poder realizar un acompañamiento de esas trayectorias, un seguimiento. Algo que me llamó mucho la atención era su sorpresa ver mi forma de trabajar, de ir recorriendo los bancos preguntando si tenían dudas, qué temas conocían, qué temas no conocían. Y acá apareció una situación compleja dentro del aula, que eran aquellos alumnos que habían perdido conectividad en algún momento y que no habían podido adquirir algunos conocimientos, y aquellos que sí. Entonces hubo que equiparar de alguna manera esta situación y volver a explicar contenidos, volver a establecer relaciones con temas anteriores y demás, para poder lograr el desarrollo de las clases previstas, ¿no? Y en este acompañamiento y en esta realización de las evaluaciones, tuve muy en cuenta la selección de palabras a utilizar, es decir, poder desarrollarles o brindarles una devolución personalizada a cada uno de los alumnos en cuanto a su evaluación. No transmitir desde un número meramente, o desde un logrado, no logrado, logrado satisfactoriamente, sino a su vez realizarles una
devolución específica a cada alumno, destacando los logros que había obtenido, corrigiendo lo que faltaba o lo que se podía mejorar, pero siempre apostando a que ellos podían, a que pueden superarse y transmitiéndole estas cosas a los alumnos, ¿verdad? Por último, para hacer un balance de lo que fue la residencia me encontró posicionándome desde el rol docente en el aula y viéndome desde aquel docente que quiero ser, desde tomar las decisiones del docente para lo que sí y para lo que no, de poder repensar mis prácticas dentro del aula, de poder construir y deconstruir lo que venía como premoldeado ya, y poder pensarme en ese docente que quiero ser frente al curso, en este caso de segundo. Sí me costó mucho el poder adaptar las actividades al tiempo del aula. Fue algo que tuve que trabajar mucho para poder hacer actividades que no demanden más tiempo del que disponen en el aula, o que no tengan que resolver la mitad de las actividades en sus hogares, sino que sea el desarrollo más durante la clase. Y la importancia de destacar también de buscar la forma de trasladar lo aprendido, poder generar esa transposición didáctica entre los conocimientos que tenemos adquirido a lo largo de estos 4 años de carrera, poder transmitirlos a los alumnos, y en este sentido tener muy presente lo que fue el diseño curricular jurisdiccional para poder, en base a este diseño, poder pensar las prácticas a desarrollarse dentro del aula. Y en este sentido es importante comprender la dinámica del aula y la importancia de la flexibilidad de las planificaciones. Poder entender que no todos los alumnos comprenden o aprenden de la misma manera, que las planificaciones deben ser flexibles, deben estar atentas a los imprevistos que pueden surgir dentro del aula y poder modificarse, poder readaptarse o recondicionarse en base a las necesidades del grupo a la cual están dirigidos. Para finalizar, les comparto una foto de los alumnos de segundo año del ciclo básico de la ESA número 1 del turno mañana, con los cuales desarrollé la residencia, y agradecer no solamente a la ESA, que me abrió las puertas de la institución y desde el día 1 nos hizo sentir parte de la comunidad educativa, sino también a todo el equipo de CELSA por el acompañamiento durante esta residencia, y fundamentalmente a nuestra tutora Silvia Chumacero, que me acompañó a lo largo de todo este trayecto, incluso poniendo un poco de luz en aquellos momentos en los que las incertidumbres eran más que las certezas, o donde me encontré un poco perdida, y siempre destaco ese acompañamiento constante, pudiendo despejar mis dudas, pudiendo hacer incentivándome a dar siempre lo mejor de mí, y que desarrolle esta etapa de residencia disfrutando de este rol dentro del aula y pudiendo realizar lo mejor posible.